de tu imparable amor. Corro hacia ti, nunca me soltarás, tu rostro hoy veré, aquí me quedo. Hola Pepe, ¿cómo estás? Me siento muy molesto. Estoy enfadado. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Te puedo ayudar? No creo. Vete, déjame solo. No. Dime qué te pasa. Ya no soporto la situación en casa. Entiendo, pero ¿sabes? Sé quién puede ayudarte. ¿De verdad? Ven, vayamos a mi casa. Ok. Más tarde, en casa de Marta. No estés triste. ¿Has escuchado hablar de Jesucristo? ¿No? ¿Quién es? Cuéntame. Jesús es el Hijo de Dios que vino a perdonar nuestros pecados y a traernos salvación y vida eterna. ¿Y Él puede ayudarme a no sentirme tan solo y triste? Claro que sí. ¿Qué debo hacer? La Biblia nos muestra estas palabras en Juan 14:6. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Yo quiero conocerlo. ¿Estarías dispuesto a recibir a Jesús en tu corazón? Sí, quiero. Ok, cierra tus ojos, ponte de rodillas y oremos. Siento algo especial en mi corazón. Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Después de haber hecho la oración, ¿cómo te sientes? Muy tranquilo, con mucha paz. Es algo hermoso. ¿Sabes? Siento como si un gran peso se hubiera quitado de mí. Me da mucho gusto, Pepe. Vamos al parque. Quiero que me sigas hablando más de esto que siento ahora. Ok, vamos. Quiero explicarte algo. Me siento libre. Hay paz en mi corazón. Exacto. Cristo te libertó para que vivas en libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Disculpen, ¿me pueden explicar de eso que están hablando? Yo también quiero ser libre de tanta tristeza y temor que tengo. Oh, claro que sí. Ven, te explico. La Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hola Pepe, ¿cómo estás? Saludos hermanos a todos. Hermanos, en estas fechas se va a estar hablando mucho acerca de la libertad, libertad que nos dieron hombres y mujeres para que este país fuera independiente. Y muy bueno todo esto, esa libertad, pero cuando vamos a la Sagrada Escritura, ahí vemos otra libertad. ¿Y cuál es esa otra libertad? Es la verdadera. Es la verdadera libertad que Jesucristo trajo a esta tierra. Y por medio de esta palabra que Él habló, recibimos nosotros a Jesucristo y esa libertad que no es pasajera, es una libertad eterna. Y voy a dar lectura a una parte de la Escritura acerca de esta verdadera libertad, hermanos. Y nos dice la palabra de Dios que
vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: y dijo así el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los hombres, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Estas son las palabras que el Señor Jesucristo habló y que somos nosotros testigos de esa verdadera libertad que nos trajo el Señor. Voy a dar repetición a algunas partes que están aquí escritas. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor. El Señor estaba totalmente cubierto del Espíritu Santo y habló estas palabras que tienen cumplimiento y que seguirán teniendo cumplimiento en todos aquellos que creen en Él. El Espíritu Santo lo ungió para dar esas buenas nuevas a los pobres. Y nosotros éramos esos pobres. Digo éramos porque el Señor nos ha enriquecido ahora con su santa palabra. Y dice el Señor: y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿A cuánto nos ha sanado que estábamos en esa situación? Y el Señor vino a sanarnos a estos quebrantados de corazón. Y vino a pregonar libertad a los cautivos. Éramos cautivos, hermanos, del pecado. Pero el Señor vino para darnos esa libertad. Él pagó para hacernos verdaderamente libres. Y vino a dar vista a los ciegos. Estábamos ciegos espiritualmente, pero vino el Señor y ahora podemos ver. Su santa palabra nos abrió el sentido espiritual y vino a dar esa luz para poder entender su santa palabra. Vino a poner en libertad a los oprimidos. Estábamos oprimidos muchos, totalmente oprimidos, cautivos y oprimidos, totalmente encadenados y con cadenas más fuertes que cadenas de acero, mucho más. Pero el Señor Jesús, con su poder infinito, vino a darnos esa libertad absoluta, rompió las cadenas de opresión. Y nos hizo libres, verdaderamente libres. Ahora tenemos una libertad absoluta, porque la libertad que da el Señor es libertad absoluta. Y ahora nosotros,
como el Señor lo hizo, nos dio libertad para pregonar a este Jesús libertador. Vino a predicar el año agradable de nuestro Padre Celestial. Somos afortunados, podría decir, porque esta libertad es una libertad verdadera aquí en la tierra y eterna. Aquí en la tierra están dándole honor a hombres y a mujeres y están levantando estatuas de mujeres que hicieron por nuestra patria. Pero nosotros, hermanos, nuestro nombre está escrito por la eternidad en un libro con letras de oro. Lo logró el Señor. Y hermanos, este mes lo están celebrando muchas personas y le llaman el mes de la patria. Pero nosotros, los elegidos del Señor, no nada más en este mes, sino por siempre estaremos hablando de esa libertad verdadera que trajo el Señor. Dios les bendiga, hermanos, por esta libertad maravillosa, permanente y eterna. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Hola hermanos, ¿qué tal? Buena tarde. Bueno, pues hoy me tocó compartir la oración de inicio de nuestro culto, nuestra enseñanza bíblica de los miércoles. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Santo, en esta tarde, Señor, yo te doy muchas gracias por las familias y los hermanos que están conectados, Señor, para escuchar de tu palabra, para aprender de tu palabra, para aprender, Señor, que eres promesa viva y que no te arrepientes y que nos estás esperando desde hace años, desde hace meses, desde hace días para que estemos contigo. Te damos gracias, Señor, por la vida de los hermanos y la vida de los pastores, Señor, porque sabemos que a través de ellos tú nos enseñas, Señor, de tu palabra. A través de ellos tú revelas, Señor, lo que quieres que escuchemos, lo que tú nos quieres decir. Gracias, Señor Jesús, te damos por este tiempo y lo ponemos en tus manos, Señor. Y te pedimos que tú desciendas, Señor, y que en estos momentos, Señor, tú tomes el control de esta enseñanza bíblica, Señor, que sabemos que es revelación tuya, Señor. Gracias en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, comenzamos. Hola hermanos, qué bueno que ya se conectaron, qué bueno que ya están aquí listos, preparados para alabar al Señor. Hoy quiero invitarlos a que pongan aquí abajo en los comentarios un emoji alegre, un emoji de alabanza o una palabra de alabanza a Dios. Vamos a empezar este tiempo con todo el corazón, con toda la pasión para adorar a nuestro Rey. Así que levántate, usa tus manos, usa tu voz y vamos a adorar al Señor. Huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo.
el cielo. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vengan ante él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Si vivo estoy no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio que vivo estoy. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Nahum 1:7 dice: Nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían. En momentos de angustia, Él nos brinda protección. Nuestro Señor es bondadoso, fiel, maravilloso, y por eso le adoramos y le cantamos a Él, porque Él siempre es bueno. Adórale a Él, crea un ambiente de adoración ahí en tu hogar para el Señor. Es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada, bueno has sido para mí. Es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada, bueno has sido para mí. Mirabas mañana, si no hubiera visto todo. Mirabas mañana, si no hubiera visto tu bondad.
Gracias, Señor Jesús. Viviremos una vida completamente en gratitud a ti y solo a ti. Eres digno de alabanza, eres digno de adoración. Y eso lo pueden declarar nuestros labios, nuestra voz y todo lo que somos, aún nuestro cuerpo, Señor. Declara que tú eres el Rey y que tú eres el Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Les mando un saludo en este día que estamos reunidos nuevamente para seguir estudiando la palabra de Dios, para seguir aprendiendo más. Un saludo muy afectuoso y fraterno a todos aquellos que nos escuchan a lo ancho y largo de esta hermosa República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Habitación de Dios de Paz está muy feliz de saber que hay gente que se interesa por conocer de la palabra de Dios y porque tiene esa hambre y ese anhelo de esta hermosa palabra. Y la semana pasada iniciamos una serie titulada Hablemos del ayuno. Vamos a continuar aprendiendo más sobre el ayuno y bueno, para empezar vamos a orar. Padre Celestial, te doy muchas gracias en esta noche, Señor, porque tú eres bueno, porque a ti te place, Señor, traernos cada día a tu presencia, Señor, para seguir instruyéndonos y que nosotros sigamos preparándonos en este caminar por este mundo, Señor. Yo te ruego que en el nombre de mi Señor Jesús, tu Santo Espíritu descienda con autoridad y poder en medio de cada uno de nosotros, Señor, ahí en cada hogar, que tú, Señor, toques el corazón de tus hijos, que puedan entender esta enseñanza, mi Dios, para que la puedan poner por obra. Tú quita todo estorbo, todo espíritu de estupor, todo espíritu de letargo, Señor, y abre los ojos espirituales de mis hermanos para que puedan seguir preparándose, mi Dios. Te ruego que tu Santo Espíritu tome control de esta reunión y que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones y transformando nuestro pensamiento. A ti doy toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bendito seas, mi Dios. Bueno, hermanos, entonces vamos a seguir viendo el ayuno y pues sabemos que el ayuno es esa abstinencia voluntaria que nosotros tenemos hacia los alimentos, pero no solamente hacia los alimentos, sino en esta época de que la tecnología ha avanzado tanto también a las redes sociales. A veces estamos tan ensimismados en buscar información, en estar platicando con los amigos por medio del WhatsApp, del Facebook, y todas esas cosas nos distraen a veces de la presencia de Dios, de ese tiempo que le pudiéramos dedicar a Dios, lo dedicamos a esas cosas, ¿verdad? Entonces también es abstenernos de hacer esas actividades, tal vez de comer golosinas, de comer comida chatarra, de los alimentos que más nos gustan. Y bueno, es esa abstinencia voluntaria. El ayuno debe de ser voluntario y siempre con fines espirituales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo buscamos con esos fines espirituales, nos va a llevar a la presencia de Dios. Vamos a poder profundizar esa relación que tenemos con Dios cuando nosotros ayunamos. Porque hay una conexión hermosa, maravillosa con el Espíritu de Dios. Y ahorita, en el transcurso de esta serie, vamos a ir aprendiendo qué beneficios obtenemos al estar ayunando. Qué bendiciones nos trae Dios cuando nosotros somos obedientes y tomamos el ayuno como un estilo de vida para nosotros, como un principio básico de todo creyente. Entonces, el propósito principal de que nosotros ayunemos es justamente que busquemos a Dios en oración. Tal vez tú puedas decir, pues sí, yo oro todos los días, hago mi devocional y busco a Dios en oración, y eso está bien. Eso está bien porque es algo que debemos de hacer, buscar a Dios todos los días, de día y de noche y a todas horas, en oración y en adoración y en el conocimiento de su palabra. Pero cuando tú ayunas y lo buscas en esa oración que te fortalece en el ayuno, es una milla extra
Tú estás dando una milla extra, estás dando un poquito más de tu tiempo, porque no solamente lo vas a buscar en ese tiempo de oración, porque lo vas a buscar cuando estás ayunando y cuando tus fuerzas físicas te faltan, o cuando el enemigo viene a decirte, tú no puedes ayunar, tú ya estás cansado, tú tienes hambre, y te pone todo lo que en ese día no podemos comer, o te incita a estar viendo las redes sociales, porque a lo mejor tú dijiste, hoy no voy a ver redes sociales, mi ayuno va a ser así, me aparto de las redes sociales, y el enemigo viene y te incita. Necesitamos ir a esos momentos con Dios a orar, y entonces ya estamos dando una milla extra, porque nos estamos acercando en ayuno a buscarlo y a decirle, sé tú mi alimento, sé tú ese alimento sólido que necesito. Tú sé mi fuerza, quita de mí toda voluntad, yo me someto a ti, y hay que someter a la carne. Entonces el ayuno nos va a permitir esa búsqueda de Dios en la oración. Vamos a buscar a Dios aún más, vamos a conocer aún de una manera mejor a Dios, porque el ayuno justamente nos permite buscar a Dios, pero también nos hace y nos permite conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, para lo que nosotros somos, para sus propósitos que Él tiene para nosotros. Nos va a permitir, vamos a conocer cuál es esa voluntad de Dios para con nosotros. Tal vez muchas veces hemos visto el ayuno como algo opcional. Y déjame decirte que el ayuno no es opcional. ¿Por qué? Porque Jesús nos dejó un mensaje muy claro. Si nosotros nos vamos al libro de Marcos, en el capítulo 2, versículo 18, fíjense bien aquí cómo algunas personas le preguntaban a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban. Y fíjense lo que Jesús les contesta. Dice, una vez los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos estaban ayunando. Algunas personas fueron a donde estaba Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos sí lo hacen. Jesús les respondió, los invitados a una fiesta de bodas no ayunan mientras el novio está con ellos, pero llegará el momento en que se lleven al novio y entonces los invitados ayunarán. ¿Qué quería decir Jesús en esta metáfora? Nos quería decir que sus discípulos no ayunaban porque ellos estaban cerca de Él, que era la palabra viviente. Estaban cerca de Dios. Entonces, nosotros así debemos de estar en esa oración, cerca de Dios. Y Jesús fue claro cuando dijo, cuando el novio se vaya, cuando se lleven al novio, entonces tendrán que ayunar. Jesús ya está a la diestra del Padre. Él está ya en el reino. Y entonces ahora nosotros sí tenemos que ayunar. O sea que no es opcional. El ayuno es un mandato que nos dejó Jesús, es un principio. Y por lo tanto, nosotros debemos de hacerlo un estilo de vida. Algo que ya lo tengamos y no por obligación, sino voluntariamente y con tanto anhelo y con tanto amor y con tantas ganas. Déjenme decirles que a partir de que yo empecé a experimentar el ayuno de una manera constante, en el grupo de intercesión de la iglesia, decidimos estudiar acerca del ayuno. Y entonces Dios nos hablaba de lo importante que era ayunar y de que realmente teníamos que tomar el ayuno como algo cotidiano, algo nuestro, algo que lo teníamos que poner ya como algo, como nuestro estilo de vida, vaya. Entonces, a partir de ese momento, yo empiezo a experimentar que cuando yo iba al momento de oración, mi oración era diferente. Mi oración había cambiado. Hasta la manera en que yo hablo ahora, el momento en que en el día que yo tengo el ayuno, de verdad, ese día, mi oración es diferente. No sé qué pasa. Es algo que no les puedo explicar porque yo creo que es una vivencia personal, es
es algo que Dios trata en lo particular con cada uno, y a lo mejor yo lo vivo así, Dios se manifiesta así en mí, pero mi manera de orar cambia, y entonces Dios habla en mí de otra manera. No es lo mismo mi oración para buscar a Dios cuando hago mi devocional y estar platicando con Él de lo que me está sucediendo, a cuando oro con Él en el momento de ayunar. Entonces es diferente. Entonces fíjense bien, ahí sí yo he experimentado cómo Dios ha obrado en mí de otra manera, de una manera que yo no había conocido, pero sucede algo. Entonces, cuando nosotros damos esa milla extra en oración, el Espíritu de Dios se manifiesta de una manera sorprendente. Ahora, si nosotros buscamos a Dios en el ayuno, sí vamos a tener un mayor acercamiento con su Espíritu. ¿Por qué? Nosotros tenemos un espíritu. Es un espíritu residente que está en nosotros, nuestro espíritu, el que todos tenemos. Pero existe un espíritu activo, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros buscamos esa presencia de Dios en nuestras vidas por medio del ayuno, el espíritu residente de nosotros se activa con el espíritu activo de Dios. Y entonces sucede lo que yo les estoy diciendo. Hay una mayor conexión, suceden otras cosas, Dios nos revela cosas que tal vez no habíamos experimentado, y bueno, es algo inexplicable, que yo no les podría explicar porque se siente algo bonito. Pero bueno, nosotros como creyentes muchas veces hemos ayunado porque tal vez en algún momento Dios ha tenido esa conexión con nuestro pastor, y tal vez le ha revelado que debemos ayunar por ciertas situaciones que estemos viviendo, o tal vez porque necesitamos purificar nuestro espíritu para poder, no sé, estar en un mayor nivel de santidad para podernos acercar tal vez cuando hacemos la Santa Cena, ¿no? Limpiar nuestro cuerpo, limpiar nuestro espíritu. Y ese ayuno pues está bien, ese ayuno está bien, lo estamos haciendo, estamos obedeciendo a nuestro pastor, nos estamos preparando para algo, pero también nosotros debemos de aprender a ayunar en fe. ¿Y qué es esto de aprender a ayunar en fe? Muchas veces creemos que cuando ayunamos hacemos un intercambio, o sea, decirle a Dios, bueno, yo voy a ayunar tantos días o tantas horas, pero quiero que tú me des esto. Y el ayuno no es hacer un intercambio con Dios. El ayuno es para que justamente ese Espíritu de Dios esté en nosotros y el Espíritu de Dios nos empiece a revelar la voluntad de Dios y muchas otras cosas. Nosotros cuando ayunamos en ese Espíritu vamos a poner toda nuestra confianza en Dios, ¿sí? Para que Él nos fortalezca en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestro querer conocerlo más. Yo creo que muchas veces nosotros hemos querido tener esa experiencia con el Espíritu Santo, ¿no? El tener que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros, que nos hable, que nos revele cosas, que conozcamos más a Dios, que tengamos a lo mejor un encuentro sobrenatural, ¿no? Yo creo que todo el mundo anhelamos eso. Pues déjenme decirles que eso lo podemos lograr y alcanzar si nosotros nos comprometemos a llevar una vida de ayuno. Lo podemos alcanzar porque el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a ir dando más sabiduría. Entonces, ahí está nuestra solución. Si nosotros queremos tener ese acercamiento mayor a Dios y conocer más sobre Dios y que Dios obre más en nuestras vidas y saber y comprender el propósito de Dios para con nosotros, lo podemos lograr a través del ayuno. Porque primeramente con el ayuno vamos a buscar la presencia de Dios. Ya dijimos que con oración y ayuno tenemos más presencia de Dios. Luego, cuando nosotros ayunamos, es un acto de humillarnos delante de Dios. Es someter nuestras vidas a la voluntad
de Dios. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 6, nos dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Fíjense cómo humillándonos delante de Dios, Él nos va a exaltar. Entonces, cuando nosotros estamos en ayuno, nos lleva a humillarnos delante de Dios, a reconocer que no somos lo suficientemente poderosos nosotros en nuestras fuerzas para hacer la voluntad de Dios o para salir de nuestras necesidades. Entonces, Él nos va a exaltar cuando sea el tiempo, dice la palabra. Entonces, por eso debemos humillarnos delante de Él. También con el ayuno nos podemos preparar para responder a los tiempos que vivimos. Ahorita nosotros necesitamos saber cómo vamos a enfrentar esos tiempos difíciles que estamos viviendo. Ahorita nosotros sabemos que hay mucha necesidad económica, mucha necesidad de salud, mucha necesidad social por todas las leyes que se están aprobando en contra del diseño de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en ayuno, Dios nos prepara para eso, para responder a estos tiempos de desesperanza, porque a veces pensamos que ya no hay esperanza porque están sucediendo muchas cosas, pero Dios siempre nos va a dar la solución. Entonces necesitamos contrarrestar todos esos pensamientos que seres de este mundo, que sabemos que son los seres malignos, traen a nuestra mente con esa falta de fe, con esa falta de esperanza, con esa enfermedad. Nos roba la salud, nos roba la paz, nos roba muchas cosas. Y nosotros con el ayuno nos estamos preparando para responder a estos tiempos. Entonces, Dios nos da autoridad para que nosotros podamos vencer a todas esas huestes de maldad que vienen a confundirnos y a robarnos tantas cosas que Dios nos da. También el ayuno nos va a servir para buscar la dirección de Dios, hacia dónde debemos ir. Que las decisiones que tomemos en medio de lo que nosotros estemos viviendo, nosotros sepamos hacia dónde debemos ir y saber cuál es la voluntad de Dios para lo que nosotros queramos decidir. Por ejemplo, para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para nuestras finanzas, para lo que nosotros estemos anhelando tener. En el libro de Esdras, en el capítulo 8, versículo 21, nos dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Entonces, fíjense bien aquí cómo nos está hablando de que el ayuno nos guía en el camino que debemos seguir, el rumbo que nos debe de marcar nuestro Padre Celestial. Con el ayuno nosotros también recibimos poder. Yo les decía de ese espíritu residente y de ese espíritu activo. Necesitamos crear en ese ayuno y en esa oración, necesitamos crear una atmósfera espiritual para que ocurran los milagros, para que ocurran las liberaciones. Si nosotros mediante el ayuno estamos en constante oración, en constante ruego, el Espíritu de Dios va a venir a llevarnos a un mejor nivel, a una mejor atmósfera. Dios quiere que por medio del ayuno nosotros alcancemos ese nivel y ver las cosas desde donde Él las ve. Entonces con el ayuno también estamos desatando poder. Cosas maravillosas pueden suceder. O sea, el ayuno no nada más es dejar de comer y ya. No, el ayuno desata muchas cosas. Por eso es importante que nosotros entendamos por qué debemos de ordenarnos en el ayuno, por qué debemos de tomar ese ayuno como algo nuestro, así como las mañanas
luego vamos y tomamos una taza de café, una taza de té, una taza de agua. Así debe de ser el ayuno para nosotros, algo que ya sea parte de nosotros, de nuestro diario vivir, pero que lo hagamos además con gusto y con gozo, esperando que más Dios me va a dar, que más el Espíritu de Dios va a venir a hablar a mi vida. Entonces, con el Espíritu de Dios y con el ayuno, nosotros podemos enfrentar muchas crisis. Podemos pedirle a Dios por oración y ayuno que Él nos ayude ante esas crisis, ante esas necesidades. No como un intercambio, sino como que nos permita ser, que veamos las cosas desde donde Él las ve, con esa paz, con esa tranquilidad, sin angustiarnos, seguros de que Él ya está haciendo las cosas, confiados porque Él está hablando a nuestras vidas. Entonces, nosotros mediante el ayuno también podemos recibir rompimiento de muchas cosas que nos tienen cautivos, que nos tienen atados, que nos tienen oprimidos, porque realmente el Espíritu nos trae esa paz y esa tranquilidad. Y yo se los digo porque de verdad, yo lo estoy experimentando. Yo estoy experimentando muchas cosas que el ayuno ha traído a mi vida a partir de que yo decidí llevar el ayuno como parte de mi vida ya. Entonces, cada que a nosotros ayunamos, el ayuno nos va a cambiar a nosotros, va a cambiar nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de comportarnos en nuestro diario vivir, va a cambiar nuestro carácter, va a cambiar muchas cosas. Entonces, nosotros debemos ayunar justamente por fe, demostrándole a Dios que le creemos, pero además pidiéndole que Él sea nuestro alimento, diciéndole que Él quite esa hambre física y que nos dé de su hambre espiritual, buscarlo más, y que Él nos dé más de ese alimento que vivifica nuestro espíritu, el que nos va a nutrir espiritualmente. Eso es lo que tenemos que buscar en el ayuno. Entonces, acuérdense que ayunar no es pagar el precio para que Dios nos escuche o para intercambiarlo por algo, por un favor de Dios. No, el ayuno nos va a traer mucho más cosas de los que nosotros podamos imaginar. Ya nos va a traer todo lo que ya les mencioné. Entonces, con el ayuno nosotros vamos a elevar a un nivel más alto nuestra percepción espiritual. Vamos a percibir de una manera diferente las cosas. Y entonces así podremos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, porque a veces no sabemos qué es lo que tiene y a veces lo dejamos porque lo ignoramos. Entonces, un ejemplo muy claro de que nosotros podemos alcanzar un nivel espiritual más alto a través del ayuno es el que Jesucristo nos dejó. Jesucristo no tenía por qué haber ayunado para limpiar su espíritu, porque Él era santo, es Dios. Sin embargo, nos enseñó que con el ayuno venció a Satanás en el desierto, porque Él ayunó. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Antes de enfrentar al enemigo, Él ayunó y Él se llenó de la presencia del Espíritu Santo. Y Él presentó su cuerpo ante Dios porque necesitaba estar preparado espiritualmente para lo que venía. Y entonces nosotros también tenemos que estar preparados y listos espiritualmente para lo que venga. Los tiempos, hermanos, cada vez están peor, y yo creo que van a venir peor si nosotros no nos preparamos y no sabemos cómo atacar. Si no nos preparamos para los tiempos de lucha y de prueba, no podremos resistir y no podremos salir en victoria. Debemos de entrar en un mayor nivel de conocimiento de Dios por medio del ayuno. Debemos de llenarnos de la presencia del Espíritu de Dios. Que Dios nos siga transformando. Nosotros aún tenemos luchas en este mundo, aún tenemos luchas contra nuestra naturaleza pecaminosa. Y las tenemos, ¿saben por qué? Porque el enemigo no ha renunciado a ninguno de nosotros. El enemigo no se da por vencido. El enemigo está buscando la oportunidad
de volver a atacar y de volver a confundirnos y de volver de regresarnos al mundo. Entonces nosotros debemos de contrarrestar ese ataque para no volver, para no dar un paso atrás. Entonces, debemos de orar y ayunar, porque así Dios nos dará la fuerza para resistir todo ese ataque. Y fíjense bien, podemos ayunar, pues de varias maneras, ¿no? El ayuno que tal vez más hemos practicado es el ayuno que hizo Daniel, donde solamente comemos tal vez vegetales, verduras, no comemos nada derivado de animal, nada de carne, también dejamos de comer la comida chatarra, frituras, todas esas cosas que para nosotros son una delicia, pero que entonces sometemos a la carne a comer cosas que no porque no nos gusten, sino que pues no son tanto de nuestro agrado. Y entonces así estamos purificando nuestro espíritu, estamos renunciando a los deleites de la carne, estamos renunciando a eso. Y ese ayuno pues es válido. A veces pues si estamos acostumbrados a no comer carne o a no comer frituras, pues para mí es bien fácil el ayuno, ¿no? Pero ya nos decía la pastora que no, el ayuno debe de ser un sacrificio, algo que nos cueste, algo que realmente nos cueste trabajo y tengamos que pedirle a Dios que Él nos dé fortaleza, ¿no? Decirle a Dios, ya no aguanto, ya mi estómago me está pidiendo, mi cabeza me está doliendo. Déjenme decirles que yo un día, antes, cuando empecé a conocer a Dios, alguien nos exhortó a hacer un ayuno, y ese ayuno iba a ser como el ayuno que hizo Daniel. Pero en nuestra ignorancia de no saber cómo ayunar, lo hicimos mal. Y entonces empezamos a meter otros productos que no teníamos que haber consumido. Y era de una semana. Y entonces, como nos estaban monitoreando para ver cómo íbamos en el ayuno, se dio cuenta esta persona que no lo estábamos haciendo correctamente. Era un líder de célula. Lo llamaremos así, líder de célula. Entonces nos dijo, bueno, los 3 días que les faltan de ayuno, ya no van a comer vegetales, lo van a hacer total. Únicamente van a poder tomar durante ese día agua 3 veces. Y va a ser un vaso, y ese vaso lo van a distribuir por día. Y entonces nosotros, ¿cómo? Y para mí al principio, el primer día fue algo tremendo. Vinieron los dolores de cabeza, el cansancio. Pero algo que sí experimenté en el ayuno es que cuando yo iba a orar, cuando yo me sentía ya cansada, sin fuerza, desanimada, yo doblaba rodilla delante de Dios y le decía, es que ya no aguanto, Señor. Y empezaba a hablar con Él y le empezaba a decir cómo me sentía y que yo quería ser obediente y que quería llegar a la meta de terminar esa semana en ayuno y en obediencia. Y déjenme decirle que Dios obra y obra bien, porque a mí se me quitaba el dolor de cabeza y las ganas de comer y muchas cosas, ¿no? Y logré llevar a cabo ese ayuno, no solamente tomando agua 3 días. El primer día solamente tomé agua, ese día tomé las 3 raciones de agua. Los siguientes 2 días fue un ayuno total. No tomé alimentos, no tomé líquidos y me sentía bien. Me sentía bien, cuando venían los dolores de cabeza empezaba a orar y se iba. Entonces, déjenme decirles que podemos hacer un ayuno parcial, así comiendo alimentos que no sean tan agradables, pero también puede ser un ayuno total, en donde podamos dejar de comer esos alimentos y tomar agua. Está bien que nos hidratemos, porque también a veces no hidratarnos pues trae otras consecuencias, ¿verdad? Pero puede ser un ayuno total, abstenernos totalmente de comer cualquier alimento. Y si puedes dejar de tomar líquidos, pues puede ser que lo hagas. Y sí se puede si nosotros realmente nos sometemos a ese ayuno de oración. Entonces, o podemos hacerlo también, no sé, comiendo solamente un alimento al día o 2, no sé, como tú obres o como tú acuerdes con Dios en oración, como tú le digas a Dios, yo voy a hacer un ayuno así y así, y que Dios te guíe cómo es el ayuno que tú puedes hacer en esos momentos. Entonces,
déjenme decirles que este es un tiempo en que Dios nos está llamando a toda su iglesia a tener ese tiempo de ayuno y de oración, pero verdadera, genuina, para que podamos conectarnos con su espíritu, para que podamos estar alerta, como yo les decía, a todo lo que el espíritu nos quiera revelar, a todo lo que el Espíritu de Dios nos quiera revelar. Tenemos que estar alertas en ayuno y en oración. Hay que pedirle a Dios que en ese ayuno Él avive nuestro fuego, que nos dé esa pasión por seguir conociéndolo más, por realmente tener ese encuentro genuino y verdadero con Él, que nos lleve a un nivel mayor del entendimiento de su palabra, a un nivel mayor de la presencia de su Espíritu, que podamos experimentar esas cosas que nos llenen de gozo, de sentir cómo es sentir el fuego de Dios en nosotros. Eso es lo que debemos de hacer. Dios nos está invitando a hacer en estos tiempos eso. Hay que volver a nuestro primer amor, Jesucristo. Él nos llamó a tener una relación y a veces cuando estuvimos al principio tal vez estábamos enamorados y después pasaron cosas y a lo mejor ya no estamos tan enamorados de Dios, lo amamos, pero tal vez Dios quiere que lo amemos mucho más porque sabe que lo podemos hacer. Entonces, si en estos momentos tú no tienes una buena relación con Dios, si tu relación con Dios no es la que tú estás esperando y quieres más, el ayuno te va a llevar a ese nivel. Inténtalo. Somete a tu carne, somete a tu fuerza de voluntad, haz que Dios obre en ti por medio del Espíritu. Yo quiero dejarte hoy con esta pregunta. ¿Estás listo para regresar o para comenzar a hacer del ayuno un hábito en tu vida? ¿Estás dispuesto a hacer un sacrificio agradable a Dios? Piénsalo, estás en el momento. Dios quiere tener un encuentro mayor contigo. El ayuno te va a dar mucho más de lo que tú estás esperando. Oremos, hermanos. Padre bendito, te doy muchas gracias, mi Señor, porque yo sé que tú estás obrando en medio de tu iglesia. Tú nos estás llevando, Señor, a una mejor preparación de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Tú nos estás instando, Señor, nos estás animando a que volvamos a nuestro primer amor, que volvamos, Señor, a tener ese acercamiento, ese contacto, a un mayor nivel de tu presencia en nuestras vidas, mi Dios. Que tu Santo Espíritu nos revele, que tu Santo Espíritu obre en nosotros, que tu Santo Espíritu desate ese poder en nuestras vidas por medio del ayuno, mi Dios. Gracias te doy, Padre, porque yo sé que tú estás hablando a tus hijos, que tú quieres una iglesia renovada, que tú quieres una iglesia preparada para los tiempos, Señor, de lucha, para los tiempos de batalla, en donde tú nos estás dando todas las armas, todas las herramientas, Señor, donde tú nos levantas como tus guerreros. Gracias te doy por esta palabra, mi Dios, y yo te ruego que en el nombre de Jesús tú germines esta semilla en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, para que haya fruto en su tiempo, para que seamos como ese árbol plantado que da fruto, que su hoja no cae y todo lo que hacemos prospera, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra en donde yo sé que cada uno de tus hijos será obediente, Señor, que cada uno de tus hijos anhela tener ese acercamiento mayor y que tú nos estás hablando sobre seguir ayunando, Señor, porque así debe de ser, porque debemos de ir al conocimiento de tu palabra, de tener esa cercanía cada vez mayor contigo, Señor. Tú nos quieres llevar a un nivel más alto y más próspero y en abundancia, Señor, para seguir caminando, para seguir conociéndote, para que tú desates, Señor, esos dones espirituales que tú tienes para nosotros, para que tú desates ese poder activo que da tu Espíritu Santo, mi Dios. Gracias te doy, Padre Celestial, por esta clase, por esta enseñanza, por esta palabra, Señor, porque tú la pondrás por obra en nuestras vidas y seremos obedientes y hacedores de ella. A ti doy toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.
continuamos con nuestro servicio. Llegó la hora de los anuncios. Te estamos invitando para que todos los miércoles en punto de las 8 de la noche te conectes a esta transmisión, porque estamos hablando del ayuno, en donde sabemos que tú podrás aprender muchas cosas sobre el ayuno y alcanzar un mayor nivel de espiritualidad en la presencia de Dios. También estamos invitando a los niños entre 2 y 6 años de edad a que asistan a la escuela bíblica dominical, que se está transmitiendo clases a través de la plataforma de Skype a las 11 de la mañana. Y a las 12 del día comienzan las clases con los niños de 7 a 12 años. Cualquier informe que tú necesites para poder invitar más amiguitos y para poder unirte tú a estas clases que están muy interesantes, te vamos a dejar el número de WhatsApp donde podrás contactarnos para mayor informes. También los sábados se reúnen los adolescentes. Los adolescentes tienen sus reuniones los días sábados y los jóvenes también tienen su reunión. Mayores informes al mismo número de WhatsApp. Y recuerda que nuestras transmisiones dominicales son en punto de las 11 de la mañana. Que tengas un día lleno de bendiciones. Bye. Anhelo ver el rostro de aquel que me amó.